Bienvenido. Esta semana veremos el flujo de caja. La evaluación del flujo de caja es muy importante para determinar las cantidades de efectivo que se van a producir durante la operación de un proyecto, es decir, las salidas de dinero y los ingresos que son necesarios de cuantificar para llevar un control de los proyectos. El objetivo de toda empresa y toda organización es la creación de valor. Eso quiere decir que dentro de lo que se va a considerar como presupuesto de ejecución, lo que se va a lograr como dinero pagado por el cliente tiene que estar siempre por encima de los montos que se consideran presupuestados. Esto hace que se tenga un dinero adicional, que va incrementando el valor en cada uno de los proyectos. La creación de valor se produce cuando los accionistas reciben más de lo mínimo que se esperaba ganar por invertir su dinero en la empresa. Toda inversión de dinero está asociada a un rendimiento esperado. Cuando el proyecto es llevado a cabo, puede dar mayor rentabilidad a los empresarios. Si esto ocurre, estamos hablando de la creación de un valor que debe ser cuantificado. Entonces debe buscarse optimizar los gastos, el rendimiento y el desarrollo del proyecto, que pueden ayudar a dar un mejor servicio o un mejor producto al cliente, e incluso una mayor rentabilidad al inversionista. Cuando ambas partes ganan, nos estamos refiriendo a que se ha creado valor. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el gerente financiero? Este debe estar muy empapado de cómo pueden llevarse a cabo las operaciones dentro de la ejecución de un proyecto o de un emprendimiento. Debe tener claro cuál es la naturaleza o cómo será el accionar del proyecto en el tiempo. Para ello debe proyectar escenarios o situaciones sobre las cuales debe estimar cuál es la cantidad de dinero que se moverá durante el proyecto o cuál será su rentabilidad. La generación de los escenarios bajo situaciones de riesgo o bajo situaciones que pueden ser óptimas, realistas o pesimistas deben ser analizadas por el gerente financiero. Se debe lograr además los mejores costos o las mejores tasas de préstamos que vayan de la mano con una buena estructuración del capital requerido. Esta estructuración se puede trabajar bajo el concepto de dinero propio o dinero ajeno. Esta situación de utilizar dinero que no pertenece a la empresa debe ser bien estudiada para encontrar un equilibrio o los mejores rendimientos respecto al costo del capital requerido. Hay muchos proyectos que al ser financiados aumentan su rentabilidad. En épocas de expansión, por ejemplo, se hace seguimiento al estado de resultados, y en épocas de crisis se hace seguimiento a la liquidez de la empresa. Esto se refleja principalmente en el flujo de caja. ¿En qué ayuda el desarrollo de un flujo de caja? En primer lugar, el flujo de caja es una carta abierta sobre todo aquello que se usa en un proyecto. Desde el punto de vista financiero refleja los préstamos que tiene el proyecto y los costos que implica. Desde el punto de vista de capacidad de inversión del empresario, refleja la cantidad de patrimonio que está siendo invertido en el proyecto. De alguna manera, el flujo de caja puede definir si un proyecto conviene o no. Es decir, puede indicarnos en qué cosas invertir. En un segundo plano nos indica cómo financiarlo, porque al estructurar un aporte ajeno o una deuda, lo que se busca es la mejor estructura de financiamiento mediante las mejores tasas o utilización de instrumentos que sirvan para que se capitalice, como por ejemplo los bonos. También el flujo de caja indica todos los gastos asociados a la operación del proyecto. ¿En qué gastos se va a incurrir? ¿Cuánto se va a gastar en recursos humanos? ¿Cuáles serán los costos de ventas? Etcétera. Que en suma se refiere a cuánto cuesta administrar el proyecto y cómo administrar la liquidez del negocio. Para el desarrollo del flujo de caja, muchas veces se requiere estructurar el estado de ganancias y pérdidas. El flujo de caja es un estado financiero que resume las entradas y salidas efectivas de dinero en un período determinado, permitiendo visualizar los resultados futuros. Si una empresa vende un producto, recibe una cantidad de dinero que está afectada al impuesto general a las ventas. Este dinero total debe ingresar como un ingreso real. Otra característica del flujo de caja es que se registra en períodos iguales. Cuando se evalúa un proyecto, la proyección del flujo de caja es de vital importancia para la toma de decisiones, pues permite determinar la rentabilidad de la inversión. Refleja cómo se está haciendo la progresión en el tiempo de los incrementos de capital o la mejora de rentabilidad de un proyecto. La construcción del flujo de caja difiere para las empresas en marcha y nuevas empresas.
Una empresa en marcha puede desarrollar flujos de caja considerando gastos donde se tomen en cuenta el uso de recursos existentes y la depreciación de los activos. Para las empresas nuevas es necesario tener una proyección de cuánto es la inversión inicial y cuánto va a ser el valor residual de sus activos al finalizar la evaluación. Y esto va a influir en la rentabilidad del proyecto. No solo es todo el dinero que se va a recibir, sino todos los activos que se han adquirido para determinar la cantidad de dinero final. Para evaluar la rentabilidad de un proyecto, resulta relevante conocer las cantidades efectivas que el inversionista podría retirar del negocio sin alterar el funcionamiento del mismo. En épocas de crisis es más importante la liquidez que el resultado. Una de las principales diferencias entre flujo de caja y el estado de ganancias y pérdidas es que esta última, a diferencia del flujo de caja, se reconocen los ingresos o los egresos, los costos y los gastos, y se rige por el principio del devengado. Es decir, los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se ganan o se incurren en ellos, independientemente de que se han cobrado o pagado. Por ejemplo, si se realiza una venta en enero de $5,000 que se cobrará en 6 meses posteriores, en el estado de ganancias y pérdidas se registra la venta en enero, pero en el flujo de caja se registraría solo en julio, en el momento en que realmente se dé ese ingreso de capital en el proyecto. Son dos módulos que sirven de mucho para proyectar la utilidad y rentabilidad del proyecto. Esta es la estructura básica de un estado de ganancias y pérdidas. El ingreso de ventas menos el costo de ventas es el margen de ventas. Margen de ventas menos gastos administrativos es igual a la utilidad de operación conocida como EBITDA. Esto es cuanto más puede producir una empresa en sus gastos operativos, lo que significa medir la eficiencia de una empresa. Por otro lado, si al EBITDA le sustraemos la amortización y la depreciación, lo que tendremos es la utilidad antes de impuestos. Recordemos que la depreciación no es una salida real, sino una declaración de cuánto se han gastado los activos. Cuanto menos sea la depreciación, quiere decir que estaremos generando menos impuesto a la renta. Lo que buscamos es un ahorro en la tributación. Se trata de ver la utilidad proyectada y el ahorro de impuesto a la renta. Los elementos del flujo de caja son los egresos iniciales de fondo, los ingresos y egresos de operación, el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y para nuevos proyectos, la inversión inicial, el aporte de socios y el financiamiento. Los ingresos iniciales de fondo comprende el dinero gastado en activos fijos, intangibles y capital de trabajo. Los ingresos y egresos de operación son los gastos reales en que se incurre en la operación y dependerá del tipo de proyectos. Por ejemplo, en la venta de artefactos, los ingresos pueden ser al contado. Sin embargo, en la compra de un departamento, probablemente los ingresos se harán en muchos meses. En el flujo de caja se verán reflejados estos ingresos. La tercera característica es el momento en que ocurren estos ingresos y egresos. En el flujo de caja se registran los ingresos y egresos tal como han ocurrido realmente. Si una venta fue efectuada en el mes de enero, pero el pago ha sido efectivo en marzo, en el flujo de caja se registrará el ingreso de capital recién en marzo. Sin embargo, en el flujo de ganancias y pérdidas se registrará en enero. Finalmente, para estructurar el flujo de caja, es importante declarar la estructura de capital propio y ajeno. Se habla de flujo económico cuando el financiamiento se hace totalmente por el inversionista. Se habla de flujo financiero cuando el proyecto ya tiene un aporte de financiamiento. También se habla de flujo del inversionista cuando el proyecto acepta dinero de inversionistas. Para estructurar un flujo de caja se requiere determinar varios componentes. En primer lugar, hay que tener claro cómo va a ser la estructura de capital. También hay que determinar en todo proyecto cuál es la inversión a realizar. Vale decir, en qué se va a gastar el dinero, si se compraran equipos, inmuebles o si se requiere dinero de capital de trabajo. Sirve para determinar todo aquello que es necesario para el proyecto, mientras que la estructura de capital nos ayuda a determinar cuánto es el dinero que se requiere para llevar a cabo el proyecto. Uno define los elementos y el otro el dinero. De todo esto y dependiendo que la empresa pueda llevar algunas operaciones, se puede determinar también los ingresos y los costos del proyecto.
Los ingresos evidentemente están relacionados con las ventas y los costos están relacionados con todos aquellos gastos que se van a realizar para llevar a cabo el manejo de este emprendimiento. Se debería tomar en cuenta algunos elementos relacionados a tributos o a impuestos. En este caso es muy importante determinar los módulos de impuesto general a las ventas. También es necesario determinar un modo específico de las amortizaciones. Esta formulación del flujo de caja y la estructuración del mismo conlleva realmente a organizar toda la información del movimiento de capital. Con toda esta información que estamos disgregando para la estructuración del flujo de caja, se puede lograr el desarrollo de ganancias y pérdidas. Este determina de una manera práctica una proyección de la utilidad del proyecto. En el ejemplo que tenemos en la lámina podemos ver que en el estado de ganancias y pérdidas se consideran algunos gastos por depreciación. En el estado de ganancias y pérdidas sí se coloca la depreciación como un gasto, pero no es una salida real de dinero para la empresa. Normalmente la depreciación está determinada por las normas específicas de cada nación. Por ejemplo, las maquinarias y equipos se consideran que se deprecian en 5 años. Significa que se deprecian el 20% por cada año. La depreciación en este estado hace que la utilidad imponible sea menor. Se declara con signo negativo. Significa que, sin ser una salida efectiva de dinero, afecta la utilidad y esta utilidad imponible es la que se declara a los organismos estatales para el impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias sí es un pago que tiene que hacer la empresa con respecto al Estado. Tiene que pagarlo, y sí debe representar una salida de dinero. Esta utilidad que se está proyectando en el estado de ganancias y pérdidas sí es aceptada para el pago de impuestos a la renta. Por lo tanto, el impuesto a la renta sí será una salida de efectivo. En tal sentido, debe ser considerado en el flujo de caja. En el flujo de caja económico no se debe considerar ninguna influencia de financiamiento. Este impuesto a la renta que está calculado sí tiene efectos de financiamiento. ¿Y cómo se nota ello? El impuesto a la renta sería mucho mayor si no tuviera ese financiamiento. Acuérdese de que el impuesto a la renta se calcula sobre la utilidad imponible. Y esta se calcula considerando todos los gastos. Si declaramos que tenemos más gastos, tendremos menos utilidad imponible. Y al tener menos utilidad imponible, cuando declaremos el impuesto a la renta, va a salir un valor que va a estar afectado justamente por el hecho de tener gastos financieros. En el flujo de caja económico no se debe considerar ningún gasto financiero. Por lo tanto, este impuesto a la renta está ahora minimizado. Debió ser más, porque si no hay financiamiento, no hay gastos financieros. Eso significaría que la utilidad imponible debió ser mayor. Pero la pregunta es, ¿cuánto es que debemos agregar ahora a este impuesto a la renta que considera gastos de financiamiento? ¿Le deberíamos aumentar el pago de impuestos a la renta devolviéndole ese 30% de los gastos financieros que han sido declarados? Por lo tanto, en la estructura del flujo de caja económico, lo que se hace es declarar un ítem nuevo que se le llama devolución del ahorro monetario. Porque evidentemente al haber considerado en el impuesto a la renta los gastos financieros, tuvimos un ahorro en la tributación. Pues ese ahorro lo tenemos que devolver porque para la estructuración de caja económico asumimos que todo el proyecto ha sido llevado con plata propia del empresario. Por lo tanto, aquí se hace una devolución del ahorro tributario equivalente al 30%. Otro tema importante es que en el flujo de caja económico no se considera la depreciación porque la depreciación no es una salida real de dinero, es simplemente una declaración de amortización de activo. Los flujos que están presentados en la lámina son exactamente los flujos que se realizan para evaluar la tasa interna de retorno y la TIR. Entonces, con esa información se calcula la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Si a este flujo de actual económico le consideramos un financiamiento, lo que se hace es agregarle los compromisos de pago que han sido asumidos por el financiamiento. También hay que amortizar la deuda, pero al tener financiamiento, ahora sí tenemos ahorro tributario. Por lo tanto, este ahorro que ha sido devuelto se consigna en este flujo. Aquí lo declaramos, pero en signo positivo.
de forma tal que el financiamiento de 1.500.000 va a representar esta línea de flujos que se muestran aquí, que al ser agregadas al flujo de caja económico nos damos cuenta que para este tamaño de inversión se trata de una salida de dinero. Nos estamos prestando 1.500.000, entonces ya no invertimos 3.500.000, sino solo 2. Para un flujo de caja económica de 961.663, según la lámina, debemos cumplir pagos de 1.148.000. Por lo tanto, el efecto que tiene al sumar el flujo de caja económico al financiamiento es que va a faltar dinero en el primer año. Vamos a tener guardado 181.717. En el segundo año vemos que ocurre la misma operación. Necesitamos caja, pero en el tercer y cuarto año ya se levanta el proyecto, comienza a mejorar y se calcula el valor residual. Se puede calcular la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Ahora, la pregunta que siempre hacen es, ¿por qué se utiliza el flujo de caja y no la utilidad neta? Pues la respuesta es que para la evaluación de la rentabilidad resulta importante conocer las cantidades efectivas que el inversionista podría retirar del negocio. La inversión es todo sacrificio de recursos, sea dinero, tiempo, bienes materiales, con la expectativa de obtener beneficio en el futuro. El costo de oportunidad es lo que el decisor deja de ganar al dedicar recursos a una inversión en particular. La tasa de descuento se refiere a aquel rendimiento esperado por invertir un capital. Se define en función del costo-oportunidad del inversionista. El rendimiento mínimo es lo que se define como la tasa de descuento. El costo del uso del capital es diferente al costo del dinero prestado. ¿Cómo se calcula el promedio? El WACC es precisamente un promedio ponderado que asume el costo de utilizar dinero propio y el de utilizar dinero prestado. Normalmente los intereses son representados como gastos financieros y ello genera ahorros tributarios. Cuando calculemos el WACC, debemos cuidar que la parte de deuda no sea la parte de deuda del 100%, sino esta menos el ahorro tributario. Para calcular la tasa de descuento se puede ver dos formas. Una de ellas es utilizando el modelo de valorización de activos de capital, que es aquel en el que el rendimiento esperado será calculado considerando la tasa de riesgo. La segunda forma es a través del costo ponderado de capital. Mediante este método se obtiene una tasa intermedia que resulta de ponderar las tasas del costo de aporte propio y del aporte ajeno, según la participación de cada uno en el aporte total del proyecto. Un principio financiero. Un peso hoy vale más que un peso mañana, porque desde hoy mismo puede invertirse para empezar a ganar intereses inmediatamente. Para poder definir una manera de evaluar cómo se proyectarían las inversiones o valor monetario en el tiempo, presentamos dos tasas de interés. La tasa de interés simple es el interés constante durante el tiempo de vigencia de la operación. No se capitaliza. Se cobran intereses sobre la suma inicial. Luego tenemos la tasa de interés compuesta, que se cobra sobre la suma inicial y sobre los intereses no pagados. Estas fórmulas nos podrán ayudar para definir la fórmula del valor del dinero en el tiempo, es decir, el valor futuro. De otro lado, la amortización, que es el proceso mediante el cual una deuda se paga de manera progresiva. De cada cuota de un préstamo, una parte se destina a cubrir los intereses generados por la deuda y el resto a disminuir el principal de la misma. Esta última es la cuota de la amortización. Presentamos aquí una tabla de amortización. Al primer periodo se coloca el saldo inicial y calculamos una cuota constante de pago. ¿Cuánto es el monto de deuda en el primer periodo? El monto de la cuota por la tasa de interés. El monto que se amortiza se calcula desde el valor de la cuota, más el pago de los intereses de esa cuota, y lo que queda de esa cuota debe ir a bajar el monto de la deuda. Este monto es el que hace que en el siguiente periodo baje la deuda. Entonces la deuda se reduce por el monto que se está amortizando. En tal sentido, podemos saber cuánto vamos a pagar de intereses en el segundo periodo. Esto se repite continuamente. Si el cuadro está bien hecho, en el último periodo el saldo que quede de deuda tiene que ser exactamente al monto de amortización que vamos a cancelar.